una relación de orden en la cual yo puedo establecer un menor y un mayor. O sea, por ejemplo, las calificaciones de un examen, el nivel económico que puede ser, o sea, bajo, medio, alto, la evolución de una enfermedad. O sea, cuando yo estoy analizando el nivel de gravedad de un enfermo, los grados de un ejército, el nivel educativo, la condición corporal. O sea, todo eso son variables que yo puedo establecer un antes, este es menor que esta y establecer un ordenamiento. Sí. Ahora, escalas de intervalos se realizan cuando pueden asignarse al rango estudiado números que, además de poseer las características de las medidas ordinales, permiten interpretar la diferencia entre dos medidas. Fíjense, en este caso, la escala de intervalos, yo puedo establecer un orden, pero además puedo hacer la diferencia entre dos valores, que eso no lo puedo hacer con los ordinales. Ahora, tienen una unidad de medida, pero carecen de un cero absoluto. O sea, el cero es arbitrario. Por ejemplo, la temperatura. En la temperatura se tomó el cero como la temperatura a la que se solidifica el agua, pero eso es un número arbitrario. El calendario se tomó el año cero como el nacimiento de Cristo. Entonces, son ceros arbitrarios. Ahora, y la cuarta escala es la escala de razón, que puede asignarse a un rango estudiado números que, además de poseer las características de las medidas de intervalos, también tenga una escala con cero absoluto. O sea, en este caso, en la escala de razón, el cero es la ausencia de la variable. Por ejemplo, cuando yo digo la repetición de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca es cero, es que hay una asístole, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ajá, o sea, que en este caso las variables que tienen escala de razón son aquellas en las que el cero es la ausencia de variables. Estas medidas no se afectan por transformaciones lineales y en ellas es arbitraria la unidad de medida. Por ejemplo, el centímetros, pulgadas, y algunos ejemplos estarían la longitud, el peso, el tiempo de reacción, la edad, el número de fracturas, tiempo de supervivencia. O sea, en todas estas variables, el cero significa la ausencia de la variable. Ahora, vamos a ver los tipos de variables. Los tipos de variables se clasifican en dos, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, como su nombre indica, son cualidades, y ahí tengo la nominal y la ordinal. Y dentro de las cuantitativas tengo las continuas y las discretas. Ahora vamos a ver cada uno. Las nominales son variables que no siguen ningún orden específico, lo que le decía, o sea, colores, estado civil. Ahí yo no puedo establecer orden entre sus valores. Y en las ordinales son variables que siguen un orden o jerarquía, lo que te decía, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, lugar a una competencia, primero, segundo, tercero. O sea, que para poder decir que es ordinal, puedo establecer un orden entre ellas. Esas serían las cualitativas. Ahora, dentro de las cuantitativas tengo las discretas, que ahí tengo, que es una variable numérica donde los valores consisten en puntos aislados sobre una recta. ¿Qué quiere decir puntos aislados? Porque son números sin coma y se representan por números enteros, por ejemplo, la edad, pulsaciones por minuto, o sea, números que no tienen coma. Perfecto. Y, por el contrario, las variables continuas es una variable numérica donde los posibles valores implican un intervalo sobre una recta y pueden tomar cualquier valor entre dos valores dados. Por ejemplo, el peso y la estatura, o sea, son valores con coma, variables con coma. Ahora, vamos a ver la relación entre el tipo de variable y las escalas. Fíjate, en el caso de las cualitativas es muy sencillo. La cualitativa nominal, la escala es nominal, la cualitativa ordinal es ordinal. Ahora, en el caso de las discretas y las continuas, pueden ser de intervalo o razón. ¿Por qué? Porque lo que determina si es de intervalo o razón es la arbitrariedad o no del cero. O sea, fíjate, en las variables de intervalo, el cero se determina arbitrariamente, como te ponía, por ejemplo, la fecha, o sea, el calendario o la temperatura, en las cuales el cero se determinó arbitrariamente, y en las de razón, el cero significa la ausencia de la variable. Entonces, por ejemplo, la temperatura es continua, pero es de intervalo, pero si yo digo que el peso, que también es continuo, porque es con coma, es de razón, porque si alguien no pesa, o sea, algo no pesa nada, pesa cero, es la ausencia de la variable, ¿ya? Y con la discreta es lo mismo, o sea, si yo digo el año cero del calendario es
una variable discreta, pero de intervalo. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de las pulsaciones por minuto, es una variable discreta, pero de razón. ¿Por qué? Porque si no hay pulsaciones es que hay una, o sea, hay asístole, no hay vida. Entonces, eso es en cuanto a las variables y sus escalas de medición. ¿Tienes claro hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces vamos a pasar ahora a las tablas. O sea, las tablas no es más que una forma de resumir un grupo de observaciones que sirve para todo tipo de datos. Y ahora, ¿qué implica? Ordenar, clasificar y contar. Ahora, ¿qué son estos procesos? La ordenación es colocar en un orden decreciente o decreciente, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor, una magnitud. Clasificar es agrupar en clases, o sea, por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas con sus edades y yo los agrupo por grupos etarios, o sea, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ancianos. Ahí estoy clasificando en clases el grupo de personas atendiendo a sus edades. Entonces, esas clases son definiciones que permiten agrupar a las unidades en grupos homogéneos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyentes? Si tú estás en una clase, no estás en la otra. Y dependen del tipo de variable o atributo. Entonces, ahora, esta parte yo la tenía, pero no sé si a ustedes le va lo de tallos y hojas. Siempre como que lo nombran como dentro de los tipos de gráficos y cuando Sí, corresponde, es pero una forma de conteo, claro, nunca lo ponen como para... pero nunca se lo han puesto en un ejercicio como tal. No, como que lo nombran para que sepamos qué es, pero no. Bueno, te lo voy a dar así por arribita, pero no, o sea, es una forma en la cual yo voy a determinar, hago una línea vertical, defino el tallo, las hojas, escribo en el tallo una columna y aunque los tallos no tengan información, o sea, no tengan hojas, los tengo incluido igual. Entonces, se redondean las hojas a un solo dígito y se usan el mismo número de dígitos para cada hoja. Vamos a verlo para que veas. Por ejemplo, aquí tengo estos números. ¿Ya? Entonces, estos números, si yo los fuera a organizar, fíjate que están todos entre 333 y 426. Entonces, yo, por la cantidad de números que había, yo determiné que iba a hacer 2, 4, 6, 8, 10 tallos. O sea, unos de 330, 339, 340, 349 y así sucesivamente, hasta llegar a 420, a 429. ¿Ya? Entonces, tomo los tallos y después pongo las hojas, que son los elementos que hay en cada tallo. ¿Ves? Sí. Pongo las hojas. ¿Qué pasa? Que aquí las hojas están desorganizadas. Después lo que hago es organizarlas de menor a mayor. Esto me sirve a mí para poder hacer un conteo manual de los elementos que yo tengo en un gráfico. O sea, en un gráfico no, de los elementos que tengo de una variable determinada. Por ejemplo, esta era de peso de los animales. ¿Ya? Igual, si no es algo que a ustedes les saca, pues vamos a verlo como algo... Como que lo nombran, pero en realidad nunca lo... Exacto. Entonces, esto era en cuanto a tallos y hojas. Ahora, las tablas. Dentro de las tablas, lo primero que se ve y que es muy importante es las tablas de frecuencia. Entonces, vamos a ir viendo las distintas frecuencias que se puede ver en una tabla. La primera es la frecuencia absoluta, que es el número de observaciones que presenta un valor, por ejemplo, y que es, o sea, para cada valor, la cantidad de veces que se presenta, o sea, para cada f sub i, el n sub i. Por ejemplo, aquí tengo 6 adolescentes y tengo sus edades, uno de 16, el segundo de 17, el tercero de 17, cuarto 13, quinto 16 y el sexto tiene 17 años. Entonces, si yo voy a hacer una tabla de frecuencias,
tengo las edades, por ejemplo, 13, 16, 17, y la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se ve cada edad. O sea, de 13 hay un adolescente, de 16 hay 2 y de 17 hay 3. ¿Qué pasa? Que si fuera un grupo mucho más grande, yo podía tener clases, o sea, más grande y capaz que más heterogéneo, podía tener, por ejemplo, un grupo de edades que fuera de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100, ¿ya? Y entonces tener la frecuencia absoluta, pero de cada clase, o sea, los que estuvieran en ese rango etario. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, aquí tengo un grupo pequeño, entonces lo puse por las edades exactas de cada uno. Pero si fuera un grupo más grande y Sí. más disperso en las edades, pues entonces tendría las clases, o sea, 0 a 10, 10 a 20, así hasta 80 a 100, y la cantidad que hay, pero en cada clase. O sea, no voy a tener la edad de cada persona, sino Claro. a qué rango de edad pertenece. Entonces, esta sería la frecuencia absoluta. Sí, o sea, ¿cuántas personas habrían cada? ¿Mm? O sea, ¿cuántas personas habría dentro de esa clase? De Y esa no clase, específicamente exacto. cuántas por edad. Ahora, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el valor. Ahora, a partir de la frecuencia absoluta puedo calcular la frecuencia relativa, que no es más que dividir la frecuencia absoluta entre el total. O sea, aquí el total de adolescentes es 6, y si divido la cantidad de veces de adolescentes que tienen 13 años entre 6, me da 0,16 y sería la frecuencia relativa de esta edad. 2 entre 16 sería la frecuencia relativa, 0,33 es la frecuencia relativa de 16 años, y 3 entre 6, 0,50 es la frecuencia relativa de 17 años. O sea, que no es más que la relativa, dividir la absoluta entre el total. Perfecto. Ahora, esta se puede dar, por supuesto, en por ciento multiplicando por 100. O sea, si yo multiplico aquí por 100, tengo que el 16% tiene 13 años, el 33% tiene 16 años y el 50% tiene 17 años. ¿Ves? Es bien sencillo. Sí. Ahora, ya tengo absoluta y relativa. Ahora, relativa acumulada. ¿Qué es la relativa acumulada? Pues no es más que ir sumando la frecuencia. Porque aquí. Ajá, o sea, aquí en esta tabla tengo un error, porque aquí en vez de poner frecuencia relativa acumulada, puse absoluta acumulada. O sea, la absoluta acumulada no es más que ir sumando la absoluta con la anterior. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo 1 de 13 y 2 de 16, serían 3. Y aquí tengo 6 porque tengo 1 de 13, 3 de 16, o sea, 2 de 16 y 3 de 17. O sea, que la absoluta acumulada lo que hace es ir sumando con los anteriores. Y al final, el último me va a dar el total. Sí. ¿Ya? O sea, lo que hago es sumar con el anterior. Aquí tenía 1, aquí tengo 1 más 2, aquí tengo 3 más 3, me da 6. O sea, voy acumulando la que tenía acumulada con la frecuencia absoluta de ese elemento. Entonces, ya tengo frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Ahora vamos a ver la relativa acumulada. La relativa acumulada no es más que dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total. O sea, fíjate, si aquí la relativa era absoluta entre el total, aquí absoluta relativa acumulada es relativa, la relativa acumulada es absoluta acumulada entre el total. O sea, aquí sería 1 entre 6, 3 entre 6 y 6 entre 6, que siempre termina con 1. O sea, el valor final siempre va a ser 1, porque el final de la absoluta acumulada coincide con el total de elementos de la población. Ahora, ya ahí tenemos los 4 tipos de frecuencia en una tabla. Absoluta, cantidad de veces que ocurre el suceso. O sea, absoluta acumulada es ir sumando con los anteriores. Relativa
es absoluta entre el total y relativa acumulada es absoluta acumulada entre el total. Creo que eso es está bastante simple. Sí, sí. Bien, continuamos. Vamos ahora a los estadísticos descriptivos. Primeramente los de tendencia central. O sea, los estadísticos descriptivos de tendencia central o centralización son aquellos que tienden a localizar en un punto que se encuentra en la parte central de un conjunto ordenado de una variable cuantitativa. O sea, que me van a visualizar dónde está el centro del conjunto de datos de una variable dada. Entonces, primero, tengo la media. ¿Para quién se calcula la media? O sea, la media que no es más que el promedio. O sea, sumo todos los datos y lo divido entre el total. La media se calcula para datos de intervalo o de proporción o de razón. O sea, variables cuantitativas en escala de intervalo o de razón. Es única para un conjunto de datos, sensible a todos los valores del conjunto de datos, la influyen los valores extremos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un grupo de edades 12, 13, 14, 15, pero tengo una persona de ese grupo que tiene 90 años, cuando yo calcule la media, ese valor extremo me va a subir la media. ¿Por qué? Porque al ser la media la suma de todas las edades entre el total, ya, aunque los valores estaban alrededor de los 12, 13 años, cuando sumé el de 90 y lo dividí entre el total, pues entonces me va a influir en la media. Otro elemento, la suma de desvío de los datos con respecto a la media es 0. Es útil para comparar poblaciones y no se puede calcular con clases abiertas. ¿Qué quiere decir clases abiertas? Es cuando yo digo, por ejemplo, si yo tengo una clase que es menos de 10 años o una que diga más de 90 años, no me sirve. Las clases tienen que ser cerradas, o sea, de 0 a 10 y de 90 a 100. O sea, no puede ser una clase que yo diga menos de tanto o más de tanto. Las clases tienen que estar cerradas. Entonces, esta sería la media. Que aquí, para datos no agrupados, o sea, los datos no agrupados son los datos que no están en clase. Sí. Sería X la sumatoria de cada elemento dividido entre el total. Por ejemplo, tenía lo mismo de las edades, sería sumar las 4 edades, 12 más 14 más 18 más 20, y dividida entre 4, que es el número de elementos, y esto me da 16. Entonces, esa sería la media para los datos no agrupados. Ahora, cuando los datos están agrupados, aquí siguiendo con las edades, pero en este caso en clase, fíjate, aquí tengo que hay 10 personas que están de 0 a 20, 30 de 20 a 40, 50 de 40 a 60 y 70. Perdón, esta es la media de cada clase, perdón. Esta es la media de la clase de 0 a 20, esta sería la media de 20 a 40, 30, la media de 40 a 60, 50, y la media de 60 a 80, 70. Y esta es la frecuencia absoluta de cada clase. Entonces, ¿cómo se calcula esta media? Multiplicando la frecuencia de la clase por la media de la clase. O sea que aquí sería 3 por 10 más 4 por 30 más 7 por 50 más 2 por 70, dividido entre la sumatoria de la frecuencia, o sea, dividido entre 16. ¿Por qué? Porque es la cantidad de personas que hay. Fíjate que aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque yo no conozco la edad exacta de cada persona, sino que sé a qué clase pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo quiero hallar media, hallo la media de cada clase y multiplico la frecuencia de la clase por esa media. Y entonces, esa sumatoria la divido entre el total de personas en este caso. ¿Ya? O sea, ¿entiendes esto? Sí. Bueno, seguimos. Ahora, hasta aquí la media la vimos para los datos no agrupados, o sea, cuando tengo los valores, y para los agrupados, que es cuando están en clase. Ahora, vamos con la moda. La moda, como su nombre le indica, es el valor que más se repite. Ahora, es útil para medidas nominales y ordinales, o sea, se puede utilizar con variables cualitativas, no se afecta por los valores extremos, y se puede utilizar con clases abiertas. Fíjate que aquí sí se puede usar con clases, o sea, lo que te digan, menos de tanto, más de tanto. O sea, eso no importa. ¿Por qué? Porque la moda es el valor que más se repite. Ahora, puede no existir o que no sea única. O sea, por ejemplo, si yo tengo en un grupo y las edades que más se repiten, hay, por ejemplo, 5 personas que tienen 20 años y 5 personas que tienen 21 años,
y esas son las edades más repetidas, ¿ya? Pues entonces hay dos modas. La moda sería 20 y sería 21. Ahora, un ejemplo de la moda, aquí tengo sexos, tengo 4 masculinos y 5 femeninos. Como 5 se repite, o sea, femenino, perdón, se repite más, se repite 5 veces, la moda es femenino. Ahora, esa sería la moda para variables no agrupadas. Ahora, cuando los datos están agrupados en clases, siguiendo, por ejemplo, con las edades, ¿cómo lo calculo? Bueno, primero tengo que ver cuál es la variable que tiene mayor frecuencia. En este caso, sería, o sea, la variable no, el valor que tiene mayor frecuencia, que sería 7. 7 sería la mayor frecuencia. Ahora, lo primero que tengo que determinar es el límite inferior de la clase a la cual tiene menor frecuencia. En este caso, el límite inferior sería 40, que es de la clase con mayor frecuencia. Después determino delta 1. Delta 1 es la frecuencia de esa clase menos la de la clase anterior. Fíjate que aquí la de mayor frecuencia es 7 y la anterior es 4. Sería 7 menos 4, 3 sería el delta 1. Y determino delta 2, que sería la clase de mayor frecuencia, pero con la siguiente. 7 menos la siguiente, que sería 2. 7 menos 2, 5. Una vez que determino límite inferior de la clase, delta 1 y delta 2, determino h, que es la amplitud de la clase, que sería límite superior de la clase menos límite inferior de la clase. Sería 60 menos 40, 20. Y después aplico esta fórmula de la moda. Moda es límite inferior, o sea, 40 más el delta 1, que me dio 3, dividido el delta 1 más el delta 2, 3 más 5, multiplicado por h, que no es más que la amplitud. Y entonces la moda es 47,5. Fíjate que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que calcular todos estos valores. Pero a su vez, o sea, complejo no, más bien diría yo trabajoso. Porque hay que determinar la clase de mayor frecuencia, el límite inferior, el delta 1, que es frecuencia de la clase, o sea, valor de la clase de mayor frecuencia, menos la anterior, delta 2, que es mayor frecuencia menos la siguiente, h, que es límite superior menos límite inferior, y después aplicar esta fórmula. Así se calcula la moda para datos agrupados. Ahora, en un gráfico, ¿cómo sería? Fíjate. Si aquí, como ves, tengo la cantidad de elementos de cada grupo etario, fíjate que el que tiene mayor valor es este, porque tiene 7 elementos. Ok, entonces, límite inferior sería el límite inferior de rango 40, h sería 60 menos 40, y delta 1, ¿qué sería? Fíjate, la mayor menos la anterior sería 7 menos 4. Delta 2, la mayor menos la siguiente, sería 7 menos 2. Y después aplico la fórmula y se hace de igual manera. Y esto es interesante porque te permite, a partir de la gráfica, obtener también la moda. Aquí importante ver cuál es la que más se repite, los límites, el límite inferior, el superior también de esa clase que te da el h, y después los delta 1 es delta 1 diferencia con la anterior y delta 2 diferencia con la siguiente. Bien. ¿Entendiste esto bien? Porque sí. O sea, es un poquito más complejo porque hay que fijarse en el gráfico las diferencias y los valores para poder calcular la fórmula. Sí, pero en realidad, como te decía, como yo más o menos lo tenía claro, es como que me está sirviendo para hacer un repaso bien de acordarme cómo era todo. Sí, pero bueno, quería barrer todo esto para entonces después seguir con lo otro. No, aparte porque fue hace unos meses, entonces como que también está bueno repasarlo todo. Claro. Pero por eso lo estoy entendiendo rápido. Claro, claro. Bien, seguimos. Ahora, la mediana. La mediana es el valor central. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que divide el conjunto en partes iguales. O sea, voy a tener una mitad menor que ella y una mitad mayor que ella. Ahora, ¿cuáles son sus características? Se calcula para datos de escala ordinal, intervalo o proporción. Es única para un conjunto de datos, fácil de determinar en datos no agrupados, no es influenciada por los valores extremos y se puede calcular con clases con extremos abiertos. O sea,
aquí, fíjate que ya con variables cualitativas ordinales yo puedo establecer la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es el valor del medio. O sea, si yo tengo primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, la mediana va a ser el segundo lugar, porque va a haber un primer lugar y un tercer lugar. O sea, que va a tener un 50% menor y un 50% mayor. Entonces, es única, por supuesto, fácil de determinar en datos no agrupados, porque lo único que tengo que hacer es ordenar los datos, vamos a verlo ahora, de menor a mayor y ver cuál es el del medio. Los extremos no la influencian, porque aquí no importa si el valor extremo es menor o mayor, sino que cuál es el del medio, y que las clases sean abiertas tampoco la influencia, se puede calcular. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana para datos sin agrupar? Primero, ordeno los datos. Después, determino el número de la posición i. O sea, ¿cómo es el número de la posición i? Si yo tengo, por ejemplo, 10 valores o 11 valores, yo divido 11 más 1 entre 2. Y la mediana va a ser el valor x sub i. Por ejemplo, aquí tengo 5 valores. N va a ser 5. 5 más 1, 6. Entre 2, 3. La mediana va a ser el tercer valor. Ordené las edades de menor a mayor. Y la mediana va a ser el tercer valor, que sería 17. Mediana 17, ¿por qué? Porque existen 2 estudiantes con menos edad y 2 estudiantes con más edad. Ahora, en el caso de que el número de estudiantes, o sea, el número de elementos sea par, por ejemplo, aquí, fíjate, aquí tengo 4 personas, las edades de 4 personas. ¿Qué hago? Las ordeno, perdón. Y ¿qué hago? Tomo los dos del centro y las divido y las sumo, perdón, y las divido entre 2. Por ejemplo, aquí tengo 4 personas. Una de 21, una de 17, otra de 15 y otra de 23. Ordené 15, 17, 21 y 23. ¿Qué hago? Que tengo 17 y 21 como valores centrales. ¿Qué hago? La sumo y la divido entre 2. Y entonces me da 19. O sea, aquí con 19 voy a tener 15 y 17 menores y 21 y 23 mayores. Claro. Ahora, esto es lo que ocurre cuando las variables no están agrupadas. Ordeno, hago el x sub i, que no es más que n más 1 entre 2, y después busco ese x sub i entre los valores ordenados, y en el caso de que sea par, sumo los dos centrales y lo divido entre 2. Ahora, cuando están en clase, fíjate que cuando están en clase, tengo que fijarme en esta tabla. Aquí, lo primero, ir a la frecuencia relativa acumulada y ver la clase que contiene una frecuencia relativa mayor a 0,5. ¿Por qué mayor a 0,5? Porque eso indica que va a tener la mitad de los elementos van a estar allí. ¿Ya? Entonces, determiné esa clase con la frecuencia relativa acumulada mayor a 0,5. Calculé su límite inferior. Calculé n, que es el total. La frecuencia acumulada de la clase anterior. O sea, ¿cuál es la frecuencia acumulada de la clase anterior? Por ejemplo, aquí, la de la clase 7, pero la anterior es 1. Calculé la frecuencia absoluta de la clase, 6. Y la amplitud h, que es 20. ¿Por qué? Porque es 40 menos 20, 60. O sea, perdón, 40 menos 20, 20. Entonces, la mediana es límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior dividido en la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. O sea, que sería toda esta fórmula. Fíjate, ven aquí, en esta tabla la frecuencia relativa acumulada 0,54 está aquí. Ok, este sería la fila en la que me tengo que fijar. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia acumulada mayor a 0,5. Entonces, límite inferior, 20. N es 3, que N sí es el total. Ahora, frecuencia acumulada de la clase anterior. Vengo aquí. Si esta es esta clase, digo, la frecuencia acumulada es esta de aquí, 1. Frecuencia de la clase, frecuencia absoluta, 6. Y amplitud, 40 menos 20,
20. Después aplico esta fórmula, límite inferior más total entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior entre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. Y así es como calculo la mediana. Fíjate que ese valor va a estar dentro del rango de 20 a 40. Y si yo veo, aquí yo voy a tener el total de elementos son 13, y entonces aquí yo voy a tener 1 más 7, 8, y aquí tendría 6. 3, 2, 5, 6. O sea, que en esta clase, por eso que está la mediana, porque tiene la frecuencia relativa mayor a 0,54. Ahora, eso es con la tabla. ¿Cómo lo hago gráficamente? Bueno, pues gráficamente yo voy a tener una tabla de frecuencias. Por ejemplo, aquí lo que pasa es que era de otra clase. Lo tenía con el peso de los animales. Aquí tengo los pesos y aquí tengo la frecuencia relativa. ¿Dónde tengo que buscar? Donde la frecuencia relativa es 0,5. Por ejemplo, aquí la frecuencia relativa se me hace 0,5 y vengo a la variable de las X en 375. O sea, busco donde la frecuencia relativa es 0,5, hago la línea hasta el eje de las X y en ese valor es la mediana. ¿Ya? Sí. ¿Entiendes esto? O sea, como es la mediana, la mitad tiene que ser menor y la mitad mayor. Tengo 0,5 hasta aquí y de 0,5 hasta 1 por acá. Claro. Bien. Ahora, ¿cómo decido qué medida voy a utilizar? Bueno, lo primero, depende de la escala de medición. ¿Por qué? Porque según la escala de medición es el tipo de medida que puedo utilizar. Segundo, ¿cómo están distribuidas? Entonces, aquí vamos a ver para qué se usa cada uno. La media para datos numéricos y distribuciones simétricas. La mediana para datos ordinales o numéricos con distribuciones sesgadas. O sea, ¿qué quiere decir que sean sesgadas? Que puede estar para un lado, expresada para un lado o para el otro. ¿Por qué? Recuerda que a la media los datos extremos las afectan, pero a la mediana no. O sea, si en una muestra yo tengo valores y tengo valores extremos, a la mediana no lo van a afectar. Entonces, y la moda se usa para datos nominales, o sea, variables cualitativas nominales, y para distribuciones bimodales, o sea, que pueden tener dos valores alternos. Entonces, o sea, la moda es la única que se usa para cualitativos, después la media. Sí, la moda, claro, porque es la más repetida. Claro. Acuérdate que la mediana se puede utilizar para cualitativos ordinales. ¿Por qué? Porque la mediana es el del medio. O sea, lo que yo te decía, por ejemplo, si yo tengo primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, yo puedo establecer, por ejemplo, que el segundo lugar es el intermedio entre el primero y el segundo. Claro. ¿Entiendes? O sea, cuando hay un orden, yo puedo obtener el valor del medio. Pero para las nominales, dentro de las cualitativas, las nominales, solo la moda. Perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo que es cuantiles, cuartiles, deciles y percentiles. Sí. Que al final, o sea, los cuartiles y los deciles van a estar dentro de los percentiles. Primero, ¿qué hacen los cuartiles? Me dividen en 4 partes iguales la muestra. O sea, el primer cuartil es que tengo un cuarto de la muestra menor que ella y 3/4 mayor. El segundo cuartil coincide con la mediana. ¿Qué quiere decir? Que el segundo cuartil tiene un 50% menor y un 50% mayor. El tercer cuartil es mayor que 3/4 partes y menor que una cuarta parte. Y el cuarto cuartil coincide con el máximo. O sea, perdón. Lo que estoy haciendo aquí es dividiendo la muestra en 4 partes. ¿Ya? Y esas 4 partes van a ser iguales. Entonces, esos son los cuartiles. Ahora, los deciles es lo mismo, pero en vez de 4 partes, en 10 partes. O sea, el primer decil va a tener un 10% menor que la muestra y un 90% mayor que ese valor. El segundo igual, 20% menor, 80% mayor. ¿Ya? Y los percentiles es lo mismo, pero en este caso con un valor se divide entre 100
y entonces voy a tener, por ejemplo, si yo digo el percentil 33, voy a tener un 33% menor y un 67% mayor. O sea, en los tres estadísticos tienen las mismas características. Lo único que uno me lo divide en cuartos, lo otro me divide en 10 y el percentil me lo divide en 100. Pero lo que va a hacer es dividirme en esas partes y según lo que me diga voy a tener una cantidad menor y otra cantidad mayor de la muestra. Entonces, ¿cómo se calculan? O sea, lo que te decía, el percentil P décimo es el valor tal y cual que tengo un P% de las observaciones son menores y 100 menos P van a ser mayores. Por ejemplo, percentil 25 es el primer cuartil, o sea, aquí tendría un 25% menor y un 75% mayor. El percentil 50 coincide con la mediana, con el quinto decil y segundo cuartil. Y el percentil 75 representa el tercer cuartil. O sea, tengo un 75% menor y un 25% mayor. Ahora, ¿cómo se calculan? Te voy a dar cómo se calculan los percentiles porque al final los cuartiles y los deciles son percentiles específicos. Primero se ordenan todos los datos. Después se calcula la posición I. Que I sería N más 1, o sea, el total más 1 multiplicado por R. R te lo va a dar el percentil. Por ejemplo, si un percentil 70, sería el total más 1 por el 70 entre 100. Ahora, si I es un número no entero, o sea, si cuando tú calculas este número te da con coma, pues entonces tengo que tomar un punto medio entre el anterior, o sea, entre quitarle la coma y sumarle 1. Ajá. Eso es para datos no agrupados. Ahora, cuando es para datos agrupados, se aplica la misma fórmula de la mediana. ¿Qué pasa? Que en la mediana yo dividí aquí entre 2. ¿Por qué? Porque la mediana es el percentil 50, sería 50 entre 100. ¿Qué pasa? Que aquí, como es un percentil, yo le pongo aquí el percentil que sea. Si es percentil 33, sería límite inferior por el total por 33 entre 100 menos frecuencia acumulada de la clase anterior por la frecuencia absoluta de la clase multiplicado por la amplitud. Ahora voy a verlo, te voy a enseñar los ejemplos. O sea, aquí quiero calcular el percentil 60. Tengo los datos. Lo primero que hago, ordenarlo de menor a mayor, perdón. Segundo, determino la posición. O sea, en este caso es la posición del 60%. Sería total más 1 por el 60%. Me da 4,8. Ahora, ¿qué sucede? Como 4,8 no es entero, yo voy a tomar el cuarto valor y el quinto valor y lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar aquí el valor 4,8. Ah, pues tomo el cuarto, digo 1, 2, 3, 4, 5 y el quinto, 6. Lo sumo y lo divido entre 2. Entonces el percentil sería 4 más 5 entre 2, 4,5. Así yo voy a tener que en 4,5 es el percentil 60, o sea, un 60% menor y un 40% mayor. Claro. ¿Ya? Eso es cuando los datos están sin agrupar. Ahora, cuando están agrupados, por ejemplo, quiero calcular el percentil 90, o sea, que tenga un 90% menor y un 10% mayor. Voy a igual que hice con la mediana, voy a la tabla de frecuencia relativa acumulada y busco que sea mayor que el percentil que estoy calculando, que aquí en este caso, como es 0,90, sería esta última, 0,92. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la clase? 60. El total N, 13. La frecuencia acumulada de la clase anterior sería 10. La frecuencia absoluta de la clase, 2. Y H es 20. ¿Por qué? Porque sería 80 menos 60, 20. Entonces, después aplico la fórmula, sería límite inferior más N por R, que en este caso sería 90%, 90 entre 100, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior por la frecuencia absoluta de la clase por H, que sería 80 menos 60, 20. Y me da 77. ¿Qué quiere decir eso? Que 77 años sería el percentil 90. O sea, voy a ver
que hay un 90% que tiene menos de 77 años y un 10% que tiene más de 77 años. ¿Ya? Entonces, esto hasta aquí serían los estadísticos descriptivos. Ahora, vamos a ver los estadísticos de dispersión, que lo que me van a permitir es información en cuanto a la variabilidad que presenta un conjunto de datos. Aquí, por ejemplo, tengo la amplitud, la varianza, que tiene esta, o sea, en la población se denomina así con este símbolo, y en la muestra se denomina así con S al cuadrado. La desviación típica, que no es más que la raíz de la varianza, por eso es el mismo símbolo, y la S sin el cuadrado, el coeficiente de variación y el semirecorrido intercuartílico. Primero, la amplitud. A ver, antes de pasar a esto, ¿entendiste todo lo que hemos visto hasta acá? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. La amplitud. Primero, la amplitud no es más que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Tanto para datos no agrupados como para agrupados. O sea, en los datos no agrupados son el máximo menos el mínimo, y en los datos agrupados serían el límite superior real menos el límite inferior real. O sea, máximo menos mínimo, y esa es la amplitud. O sea, es que también se le denomina rango. También lo podemos encontrar con el nombre de rango. Entonces, ahora, esa sería la amplitud. La varianza, que aquí yo te lo puse con la fórmula de la muestra, pero la fórmula, o sea, con la S y no con la de la población, pero es la misma. La fórmula es la misma, por eso no te lo puse de las dos maneras. La varianza no es más que la variabilidad alrededor de la media de toda la muestra o de toda la población. Entonces, ¿cómo se calcula? A cada elemento de la muestra yo le resto a la media, lo elevo al cuadrado y hago una sumatoria con eso. Y esto lo divido entre el total de elementos menos 1. Entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, vamos a ir a la media. Aquí, por ejemplo, tengo que la media es 16. ¿Cómo calcularía la varianza? A 12, por ejemplo, le resto 16, lo elevo al cuadrado, más 14 menos 16 al cuadrado, más 18 menos 16 al cuadrado, más 20 menos 16 al cuadrado, y eso lo divido entre 4 menos 1. ¿Por qué 4 menos 1? Porque n es 4 y entonces le tengo que restar un valor. Y esa sería la varianza. O sea, esto de acá es a cada valor de la muestra le resto la media, el promedio. Y esa diferencia la elevo al cuadrado y lo sumo con el elemento siguiente. Ahora, eso es para los datos cuando no están agrupados. O sea, cuando tengo el valor de cada dato. Ahora, cuando están agrupados, cuando están en clase, fíjate que aquí yo no conozco el valor de cada dato, sino que tengo la media de la clase y tengo la frecuencia de la clase. Pues, ¿qué voy a hacer? Multiplicar la frecuencia de la clase por la media de la clase. O sea, vamos ahí. Sería, por ejemplo, estas serían las medias de las clases y estas serían la frecuencia de las clases. Entonces, sería x sub i por f menos la media. Este otro x sub i por f menos la media, y así. Y se hace una sumatoria. O sea, como no tengo cada elemento, lo que hago es multiplicar la media de cada clase por su frecuencia y le quito la media de toda la muestra. O sea, la media que yo calculé, esta misma que calculé acá. Entonces, esa es la diferencia entre datos agrupados y no agrupados para el cálculo de la varianza. O sea, aquí sería
frecuencia de cada clase por la media de la clase, menos la media total de la muestra. Esa diferencia le va a dar cuadrado a una sumatoria y lo divide entre el total menos 1. Ahora, esto es para calcular la varianza. Con la varianza calculada puedo calcular la desviación típica, porque la desviación típica, como te decía, es la raíz de la varianza. O sea, fíjate que varianza se expresa como S al cuadrado y la desviación típica se expresa como S. Entonces, ¿qué sucede? Como la varianza está al cuadrado, la unidad de medida sería al cuadrado. Por ejemplo, si yo voy a calcular la varianza de las alturas, sería en centímetros cuadrados o en metros cuadrados. Y aquí en la desviación típica, como le estoy aplicando la raíz, pues entonces se da en la unidad de medida normal. Por ejemplo, si yo estoy hallando la desviación típica del peso de una muestra, se da en kilogramos. Mientras que la varianza se da en kilogramos cuadrados, la desviación típica se da en kilogramos. Entonces, la desviación típica sí es lo mismo para datos agrupados que no agrupados. Es la raíz de la varianza. Ahora, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que me indica es cuánto varía con respecto a la media determinado valor. Entonces, ¿cómo se calcula? Se divide la desviación típica entre la media. Entonces, ¿qué sucede? El coeficiente de variación sí es adimensional. ¿Por qué? Porque la desviación típica, por ejemplo, si es del peso, te la da en kilogramos, pero la media también está en kilogramos. Entonces, divides kilogramo entre kilogramo y te da un número adimensional. Ahora, este coeficiente de variación también se puede multiplicar por 100 y dártelo en por ciento. Ajá. O sea, que tú puedes dar el coeficiente como un número con coma o darlo como un por ciento. Ese sería el coeficiente de variación. Y finalmente está el semirrecorrido intercuartílico. ¿Qué cosa es el semirrecorrido intercuartílico? La diferencia de tercer cuartil menos primer cuartil entre 2. O sea, recuerda que los cuartiles no es más, no es más que dividir en cuartos la muestra, o sea, divido 25%, 50%, 75% y 100%. El tercer cuartil sería el percentil 75 y el primer cuartil sería el percentil 25. O sea, calculo los dos cuartiles, hago la diferencia entre ambos y lo divido entre 2. Ese sería el semirrecorrido intercuartílico. O sea, es la mitad del recorrido del tercer cuartil al primer cuartil. Entonces, estos serían los estadísticos descriptivos, pero de dispersión. O sea, que me permiten medir cuál es la variabilidad en un conjunto de datos. Amplitud, máximo menos el mínimo. Varianza, que es la diferencia de cada valor con la media. La desviación estándar o típica, que es la raíz de la varianza. El coeficiente de variación, desviación típica entre la media, y semirrecorrido intercuartílico, tercer cuartil menos primer cuartil entre 2. O sea, la diferencia entre tercer y primer cuartil dividido entre 2. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿Esto lo tienes todo claro? Sí. Bien, entonces lo que voy a hacer es que te voy a pasar unos ejercicios, se los voy a mandar a Sebastián para que él te los envíe a ti, y entonces tú me envías los materiales con él por WhatsApp y así ya preparamos mejor la clase de mañana. Y entonces también quiero que me pongas específicamente sobre qué temas quieres que incida más para entonces ya tratarlos con más profundidad. Dale, yo igual para ¿es el jueves o mañana? No, la clase sería el jueves. Está perfecto. Yo para el jueves igual hago parciales también con estos temas que vimos hasta acá, y si tengo alguna duda ya te la pregunto, si ya queda perfecto. Pero esto te quedó claro, fíjate, yo sí, tenía un profesor que me decía, de estadística casualmente, que me decía que no había preguntas tontas, sino que tonto es no preguntar. Y para mí eso es muy importante, o sea, que si tú tienes cualquier duda, me puedas en cualquier momento de la clase parar y decirme, no, profe, mire, esto no lo entendí, explíquemelo de nuevo, y así vamos avanzando. No, por ahora entendí todo, pero como te digo, hago ejercicios y capaz viste que a veces cuando te enfrentas a los números o a la pregunta, ahí sí entra alguna duda y te pregunto el jueves. Dale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a terminar por ahora. Yo le mando los ejercicios por WhatsApp a
a Sebastián y él te los hace llegar. Perfecto, y yo te mando los talleres. Los talleres, ajá. Sí, los materiales que tenga, todo perfecto, así me preparo mejor. Dale, demás. Bueno, dale, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos. Chau, chau. Dale, chao.